Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La famosa actriz La Turkoglu, protagonista de la serie de televisión KZLCK Serveti, saltó a la palestra con sus declaraciones a la revista InStyle. Aunque no se ha publicado la entrevista completa del famoso actor, ya se han hablado de algunos temas. Como saben, su exnovio, el famoso actor Halil Ibrahim Ceyhan, fue captado por la cámara con su colega Dilara KRMT. Se supo que Dilara KRMT, quien actualmente aparece en la serie de televisión Emanet, ingresó a la serie gracias a Halil Ibrahim Ceyhan. Ya sea que esté relacionado con este tema o no, parece que se habla mucho del comentario de Zla Turkoglu. Zla Turkoglu: nunca he establecido ninguna relación de interés en el sector. He estado solo desde que era joven. En este punto creo que el apoyo familiar es muy importante. Las palabras "no creo que sea correcto que las mujeres utilicen su feminidad para caer bajo la hegemonía masculina" fueron interpretadas como una referencia a Halil Ibrahim y su nueva amante. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Se supo que Dilara KRMT, quien actualmente aparece en la serie de televisión Emanet, ingresó a la serie gracias a Halil Ibrahim Ceyhan. Ya sea que esté relacionado con este tema o no, parece que se habla mucho del comentario de Zla Turkoglu. Zla Turkoglu: nunca he establecido relaciones de interés propio en el sector. He estado solo desde que era joven. En este punto creo que el apoyo familiar es muy importante. Las palabras "no creo que sea correcto que las mujeres utilicen su feminidad para caer bajo la hegemonía masculina" fueron interpretadas como una referencia a Halil y su nueva amante. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Zla Turkoglu, una de las actrices más comentadas de los últimos tiempos, sigue ganando una amplia base de seguidores con su exitosa actuación en la serie de televisión KZLCK Serveti. Sin embargo, esta vez su vida privada está tan a la orden del día como su talento en el escenario. El famoso actor hizo notables declaraciones en su reciente entrevista con la revista InStyle. Aunque aún no se ha publicado la entrevista completa, algunas de las palabras de Turkoglu ya han creado un gran impacto en las redes sociales y en el mundo de las revistas. En los titulares filtrados de la entrevista, llamaron especialmente la atención los comentarios de Turkoglu sobre su vida privada y sus experiencias en la industria. La razón fue que su exnovia, el famoso actor Halil Ibrahim Ceyhan, saltó a la palestra cuando fue captada por la cámara con su colega Dilara KRMT. La historia de amor de Turkoglu y Ceyhan, que comenzó en la serie de televisión Emanet, fue seguida de cerca por sus fans. Sin embargo, tras la separación del dúo, Halil Ibrahim Ceyhan empezó a ser visto frecuentemente con Dilara KRMT, quien protagonizó la misma serie. Especialmente las acusaciones de que KRMT consiguió el papel en la serie de televisión Emanet gracias a Halil Ibrahim Ceyhan causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. Por ello, algunas de las palabras de Zla Turkoglu en la entrevista de InStyle fueron interpretadas como una referencia a esta relación. La declaración de Zla Turkoglu en su entrevista, afirmando que nunca había establecido ninguna relación personal en su carrera, fue percibida por muchos como una crítica a Halil Ibrahim Ceyhan y Dilara KRMT. Turkoglu dijo: "Nunca he establecido ninguna relación de interés en el sector. He estado solo desde que era joven. Creo que el apoyo familiar es muy importante en este momento", dijo, enfatizando que llegó a un puesto en la industria con sus propios esfuerzos. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Estas declaraciones fueron consideradas como una referencia a la relación de Halil Ibrahim Ceyhan y Dilara KRMT, aunque no los nombró directamente. Especialmente las acusaciones de que el apoyo de Ceyhan estaba detrás de la actuación de KRMT en la serie de televisión Emanet se hicieron aún más fuertes con esta declaración de Turkoglu.
Muchos fanáticos en las redes sociales encontraron las palabras de Turkoglu halagadoras y admirables, argumentando que no dependía de las relaciones para sobrevivir en la industria, y que tuvo éxito exclusivamente con su propio talento. Sin embargo, la frase que causó mayor impacto fueron las palabras de Turkoglu: "No encuentro correcto que las mujeres usen su feminidad para estar bajo la dominación masculina". Esta fuerte declaración se interpretó como particularmente relacionada con su relación pasada con Jalil Ibrahim Ceyhan y su nueva novia Dilara KRMT. El énfasis de Turkoglu en que, como mujer, se negaba a someterse a la dominación masculina, y prefería valerse por sí misma en la industria, fue visto por muchos como un manifiesto de solidaridad femenina y mujer independiente. Estas declaraciones de Zlata Turkoglu iniciaron un gran debate en el mundo de las revistas, especialmente porque llegaron en un momento en que las especulaciones sobre Jalil Ibrahim Ceyhan y Dilara KRMT estaban en su apogeo. Mientras algunos interpretaron estas declaraciones como una referencia a Ceyhan y KRMT, otros argumentaron que Turkoglu estaba expresando su propia postura. Estas declaraciones de Zlata Turkoglu iniciaron un gran debate en el mundo de las revistas, especialmente porque llegaron en un momento en que las especulaciones sobre Jalil Ibrahim Ceyhan y Dilara KRMT estaban en su apogeo. Mientras algunos interpretaron estas declaraciones como una referencia a Ceyhan y KRMT, otros argumentaron que Turkoglu estaba expresando su propia postura. Si bien las palabras de Turkoglu se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales, los comentarios hechos por sus fans llamaron la atención. Mientras que algunos fans encontraron las declaraciones de Turkoglu muy valientes, otros dijeron que estas palabras eran un mensaje de reproche hacia viejas relaciones. Mucha gente piensa que este tipo de declaraciones contienen mensajes importantes no solo sobre las relaciones individuales, sino también sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector. Otro tema importante en la entrevista de Turkoglu fue que enfatizó el apoyo de su familia en su carrera. El famoso actor dijo: "Me he mantenido solo desde que era joven", y afirmó que su familia siempre lo apoyó durante todo este proceso, y que esto jugó un papel importante en su éxito. Esta declaración muestra el valor que Turkoglu otorga a su familia como uno de los principales factores detrás de su existencia como mujer fuerte e independiente en la industria. La entrevista de Zlata Turkoglu con la revista InStyle ya ha causado un gran impacto, aunque aún no se ha publicado en su totalidad. Sus declaraciones, interpretadas especialmente como referencias a Jalil Ibrahim Ceyhan y Dilara KRMT, parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Si bien sus fans aprecian la firme postura de Turkoglu, sus audaces palabras sobre las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la industria, y la importancia que le da a su familia en su carrera, es una cuestión de curiosidad que dirá cuando se publique la entrevista completa. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.